Sean bienvenidos nuevamente a las clases teóricas virtuales de patología quirúrgica dentro de lo que es la Cátedra de Cirugía 2. El tema que nos falta ver son alteraciones metabólicas y nutricionales. ¿Qué podemos decir al respecto? Que dentro de las alteraciones metabólicas es la respuesta que da nuestro organismo dentro de lo que es la parte neurológica y la parte endocrinológica, a través de la liberación de sustancias mediadoras y las alteraciones consiguientes que se pueda tener en el metabolismo celular. Estas obviamente van a estar adecuadas en base a la magnitud, a la duración y a la naturaleza de la lesión. Ante cualquier trauma que pueda haber en nuestro organismo, siempre este va a tratar de responder manteniendo su homeostasis. ¿Qué dice Francis Moore al respecto? Ante un trauma determinado, el organismo reacciona con una variedad de alteraciones endocrinas con cambios metabólicos asociados, propios de la convalecencia quirúrgica, la cual es una enfermedad aguda que se puede asociar a trauma tisular y la respuesta a ello da como resultado la cicatrización de una herida y el retorno del paciente a sus actividades normales. Dentro de lo que es el metabolismo quirúrgico podemos decir que hay 4 fases, una fase que es catabólica o de destrucción, una fase de supresión de la influencia hormonal, otra fase anabólica o de restitución y finalmente la fase de ganancia o recuperación de grasa. Para ello, Moore ha clasificado en 10 grados lo que es el trauma, que va desde una herida pequeña hasta lo que podría ser lo más grave, una quemadura de 3er grado, como pueden ver ahí. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Esta clasificación nos sirve para ver si la respuesta que vamos a tener nosotros es leve, es intermedia o es severa. Como pueden observar ahí, la será leve del 1er al 4.º grado, será intermedia en el 5.º grado y será severa del 6.º al 10.º grado. Obviamente en esta fase severa requeriremos el tratamiento por terapia intensiva. Pero dentro de lo que es el trauma nosotros hemos dicho que hay una respuesta nerviosa y una respuesta endocrina. Esto básicamente tratando de mantener una homeostasis volumétrica que es la inmediata y una homeostasis nutricional que será tardía. ¿Cuáles son los fines de la homeostasis volumétrica? Básicamente mantener el volumen plasmático intersticial, mantener la osmolaridad y osmolaridad además del volumen adecuado y mantener el equilibrio ácido-base. Dentro de lo que es la homeostasis nutricional, básicamente será ofrecer el combustible adecuado, que es la glucosa, a través de las gluconeogénesis y glucogenoles, además de preservar las proteínas que está manifestada en el músculo y crear tejido nuevo para la cicatrización adecuada. Dentro de lo que es la adaptación metabólica, tenemos una primera fase que es la etapa preoperatoria. En esta etapa el paciente experimenta una reacción psíquica de temor a la intervención quirúrgica al realizarse, estimulando el sistema nervioso y la médula suprarrenal que desencadena cierto tipo de hallazgos clínicos, cuáles van a ser en la etapa preoperatoria: la palidez, la sudoración, la taquicardia y una hipertensión leve que se debe básicamente a catecolaminas que son liberadas, y dentro del tratamiento tendremos que ver una medicación preanestésica un día antes de la intervención, de ahí la importancia de la visita preanestésica en el preoperatorio, y una psicoterapia, que será básicamente explicar al paciente en qué consiste la operación. Una segunda etapa es la transoperatoria. En esta etapa transoperatoria nosotros vamos a tener una respuesta que va a dar el organismo por vía hormonal y por vía nerviosa, que básicamente se va a manifestar en dolor, estrés y pérdida de volumen. Esto se debe a la acción de citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, debido a la tensión que pueda tener el paciente y la liberación de hormonas. Dentro de la primera fase habíamos dicho que es catabólico de destrucción celular. Esta fase generalmente dura del 3er al 4.º día después de la intervención quirúrgica. Y básicamente, ¿qué podemos encontrar? Que el sodio está disminuido, que el potasio está aumentado, que el balance nitrogenado es negativo, que el paciente puede tener una acidosis metabólica, que la diuresis va a estar disminuido, que hay una mayor excreción de nitrógeno y la necesidad de calorías es de más o menos 500 al día. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en esta fase de destrucción celular? El paciente va a estar con apatía, la herida va a ser dolorosa, puede haber una fiebre entre 38 a 38,5, anorexia, taquicardia, parálisis intestinal, oliguria, diaforesis y la tensión arterial va a estar ligeramente elevada. ¿Cuál va a ser el tratamiento que nosotros podemos dar a este paciente? Movilizarlo, nada por vía oral, una adecuada hidratación parenteral, eliminar el dolor para evitar la cascada de las prostaglandinas, no debemos dar potasio y tampoco dar narcóticos.
Dentro de la segunda fase, que es la supresión de la influencia hormonal, más o menos dura entre el cuarto y el octavo día. ¿Qué es lo más importante? La disminución de la ACTH, aldosterona y ADH, así como de los glucocorticoides, mineralocorticoides y la hormona del crecimiento. El sodio comienza a perderse, el potasio llega a niveles normales tanto en sangre como en orina, el paciente puede tener poliuria y el volumen total de agua va a disminuir. ¿Cuáles son las características importantes en esta fase? El balance nitrogenado continúa negativo, la glucosa sanguínea es normal, la tirosina se encuentra aún elevada, por lo que puede haber todavía un aumento de la temperatura, los eosinófilos se van a normalizar y la relación insulina-glucagón también va a ser normal. En la fase de supresión hormonal, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a encontrar en un paciente? El paciente ya va a estar más interesado en su actuar, va a estar alerta, va a recobrar el apetito, puede haber algo de poliuria, la presión y el pulso van a ser normales, la temperatura puede estar entre 38 a 38,5, va a expulsar ya gases el paciente, va a tener un peristaltismo normal, va a poder deambular libremente y la herida se vuelve obviamente menos dolorosa. ¿Qué nosotros podemos hacer frente en esta fase? Deambulación en el hospital o en la casa, una buena alimentación oral, que aporte más o menos unas 1000 calorías en 24 horas, seguir con los analgésicos si se da de alta al paciente, además de poder retirar los puntos. En la fase de restitución ya vemos que el paciente está entre el octavo y el 15º día. En esta fase la reconstrucción del tejido de nuestro organismo y es más importante, las hormonas se normalizan en cuanto a su secreción, la excreción de sodio y potasio ya son normales, el balance nitrogenado se vuelve positivo, la glucosa ya se vuelve normal, la diuresis se normaliza y hay un aumento de la resistencia de la cicatriz. ¿Qué características clínicas vamos a tener? El paciente tiene mayor apetito, deseo de regresar no solamente a su trabajo, sino a sus actividades normales, las necesidades calóricas ya aumentan a 2500 en 24 horas y se da generalmente, como habíamos dicho, entre el octavo y el 15º día. En la fase anabólica de restitución, ¿no es cierto?, la reconstrucción del tejido de nuestro organismo es mayor, las hormonas se normalizan, la excreción de sodio y potasio ya son normales, la glucosa se normaliza, la diuresis también y hay aumento de la cicatrización. En la fase de ganancia de recuperación de grasa, ¿no es cierto?, esta fase generalmente puede durar del 15º día hasta la cuarta a sexta semana y el paciente tiende a recuperar el peso que tenía previo a la lesión, o sea, previa a la cirugía, y va a comenzar a recuperar la grasa que tenía acumulando donde más necesita. Cuando nosotros hablamos